como habíamos mencionado en la anterior clase, la primera clase, la mucosa bucal que constituye la boca está constituida de un epitelio y su lámina propia, ¿no? Pero en determinados momentos también hablaremos de un tejido conjuntivo que está por debajo de la lámina propia, que la vamos a conocer como submucosa. Entonces, reiterando, mucosa para nosotros son dos componentes, una parte epitelial y una parte conjuntival. La parte epitelial, nos acordaremos, proviene del ectodermo, en este caso, de la parte epitelial. Y la parte de lámina propia es de naturaleza conjuntival del mesénquimo, ¿no? Ahí tenemos entonces toda esta caracterización. Vamos a hablar en determinados momentos de la submucosa, que en la piel para nosotros, cuando habíamos hablado de la piel, hablábamos del epitelio, hablábamos de la parte de la dermis y la profundidad de la hipodermis, ¿se acuerdan? ¿No? Así es. Entonces, esto es lo que vamos a ir mencionando a partir de ahora y tomar en cuenta también lo que es el periósteo, ¿no? En la profundidad del tejido óseo. El periósteo es un tejido conjuntivo fibroso denso irregular, ustedes ya conocen, y el hueso propiamente dicho. Vamos entonces hablando del epitelio de la boca, habiendo ya regionalizado todo esto. Aquí también es importante mencionar, miren, esta diapositiva nos está mostrando la parte de la mucosa bucal. De igual manera, en la mucosa bucal vamos a ver este festoneado que hace la membrana basal, con similares características de formar esta región, estos hundimientos que van a ser las papilas clavas o mamelones dérmicos, ¿no? Pero que esto corresponde ya ahora a la mucosa, a la lámina propia, ¿no? Y esta parte es el componente epitelial. En la cavidad bucal, las células que constituyen el epitelio son las mismas de la piel, es decir, los queratinocitos, corneocitos o epidermocitos, miren, 3 nombres tienen a estas células epiteliales, y lo que corresponde a esta porción del estratum basal o germinativo o cilíndrico, miren, tenía 3 nombres, ¿no? Basal, germinativo, cilíndrico, que donde están situadas las células más altas cilíndricas asentadas en una membrana basal, en la cavidad bucal ahora se van a presentar con otras categorías de células. Y esto es lo interesante que vamos a ir observando nosotros. A ver. No, no es esto. A ver, creo que me pasé. Aquí está. No. Estas son las células del estratum basal germinativo en la cavidad bucal. A ver, vamos. Estamos hablando de las células epiteliales, los epidermocitos, los queratinocitos, los corneocitos, ¿no? De esas células. Por tanto, estas células se van a caracterizar por presentar otras 2 categorías de células, que van a ser las células progenitoras y las células de maduración. En ese estratum basal que hace rato les mostré en la figura, entonces se ha podido detectar células progenitoras que son las que van a producir las mitosis. Y una vez habiendo producido las mitosis, se conocen como células germinales y células de amplificación. Entonces hay subtipos de categorías de células en el estratum basal, ¿no? Células progenitoras que originarán las células germinales y de amplificación. Estas células germinales, una vez que entran en mitosis, van madurando y van tomando tamaños mayores, es decir, hasta alcanzar esa dimensión cilíndrica alta la célula, polarizando su núcleo hacia basal, polarizando sus organitos hacia el polo apical, ¿no? Especialmente el aparato de Golgi, el retículo endoplasmico rugoso y todas las vesículas para el polo apical, ¿no? El núcleo proyectado
orientado hacia el polo basal. Esta es la característica de estas células. Por tanto, después de haber originado estas progenitoras que son germinales y amplificación, tendremos las células que van a seguir madurando. Entonces, estas células que están en maduración serán empujadas a un estrato superior, constituyendo el estrato espinoso, muy parecido al de la piel, con similares características, con sus desmosomas que caracterizan a toda esta zona, ¿no? Pero con una característica muy singular en la boca. El epitelio se renovará máxime entre 8 y 10 días hasta 14 días. Esto es lo extraordinario que ocurre en la cavidad bucal en cuanto a las células epiteliales se refieren, ¿no? ¿De qué? ¿Dónde está? Estas células del epitelio, estoy hablando de este estrato cilíndrico que hemos clasificado a las diferentes células, ¿no? Ahora ya están madurando, están siendo empujadas al estrato espinoso. Este recambio celular que va a ocurrir en todo este grosor de epitelio, lo hacen a una velocidad entre 8, 10 hasta 14 días. Es extraordinario esa velocidad del recambio, eso tal vez pregunte en el examen, ¿no? ¿Por qué es tan extraordinario la velocidad? Porque no son las mismas células, cambiarán, ¿no es cierto? Y especialmente en lo que va a constituir la mucosa de revestimiento. Este recambio celular tan veloz se va a suceder en la mucosa de revestimiento, ¿no? Porque vamos a hablar enseguidita los tipos de mucosa, que también se notará en el epitelio paraqueratinizado, excepto en el ortoqueratinizado, que tardan mucho más las células en recambiarse. Enseguidita hablaré de los subtipos de epitelio que tenemos en la boca, y son 3. El revestimiento, el paraqueratinizado y el ortoqueratinizado. 3 categorías de epitelio en la boca que son extraordinarios, pero que es dinámico dependiendo de la cultura alimenticia. No es que siempre tiene que ser ese tipo de epitelio, no puede cambiar. Por eso les digo con los alimentos fibrosos, duros, no precocidos, porque esos alimentos más bien tienden a producir un epitelio de revestimiento, que no es queratinizado. En cambio en la boca hay epitelios queratinizados y se llaman más bien ortoqueratinizados, ¿no? Entonces, este recambio tan veloz es para el no queratinizado y tal vez el paraqueratinizado, que enseguidita hablaremos. Esto es extraordinario entonces, la velocidad del recambio en la cavidad bucal, ¿no? Les puedo colocar ahí una pregunta, es decir, la velocidad del recambio del epitelio celular es cada 5 o 6 meses, no, cada 4 semanas, no, les pondré ahí aproximadamente 2 semanas, entre 14 días, 8, 10 días, ¿no? Así es la velocidad del recambio entonces del epitelio bucal. Pero estamos hablando de las células, ya hemos hablado la importancia, la diferencia de estas células que están en el estratum basal, los corneocitos, los queratinocitos, los epidermocitos, que son las mismas células, donde hemos encontrado las categorías de células. Ahora, veamos que también encontramos células, los melanocitos. Están presentes ahí, las células de Langerhans también estarán presentes y las células de Merkel también serán presentes en el epitelio de la boca. Entonces, veremos nosotros que los melanocitos estarán presentes junto a ese estrato de las células germinales, de las células de maduración. Están ahí intercalándose, ¿no?, con todas estas células en el estratum basal, los melanocitos, y también formarán unidades melanocíticas de formación. En segundo lugar, hemos hablado de las células de Langerhans, y las células de Langerhans, muy parecido al de la piel, se encuentran entre las células del estrato espinoso, ese es su sitio. También presentan sus gránulos de Birbeck, ¿no?, gránulos importantes
células que además son inmunitarias en la función antígeno-anticuerpo, le dan la inmunidad al epitelio, ahí están las células. Y las células de Merkel también estarán presentes en el estratum basal, y no se olviden que estas células son propioceptivas, es decir, pueden estimular al tacto y a otras sensaciones que hay en la cavidad bucal. Podemos meter el dedito ya sea a la boca, sentimos el tacto, ¿verdad? Sentimos los alimentos inclusive que rozan. Por eso las células de Merkel importantísimas en esa función de percepción. Aquí está el epitelio entonces, que ya lo conocemos. Pero ahora empecemos a hablar de los subtipos de epitelio. Ahí están las células, los melanocitos, miren, células estrelladas que van a producir igual premelanina, premelanosomas, la tirosina, una de las proteínas enzimáticas importantes, y ahí están las otras células en el estrato más superior que corresponde al estrato espinoso, al estrato granuloso. En determinados momentos en la boca habrá este tipo de histología, muy parecido al de la piel, pero vamos explicando pues. Ahí está. Hablaremos de las mejillas en primer lugar, o llamada también pared lateral de la boca. Las mejillas es esta parte interna, tiene una parte interna mucosa y tiene una parte externa cutánea. ¿Listo? Las mejillas. Ahí está, tiene una zona cutánea, una zona que se llama línea de Baliña, y esta línea de Baliña es muy importante significarla. ¿Por qué? Porque es una zona que generalmente está frente a las muelitas, a los incisivos, y es una mucosa que se va a frotar, va a estar rozando constantemente contra los dientes, o a veces es una zona donde uno va masticándose constantemente, trituramos los alimentos. Este tipo de epitelio desarrollará y se puede ver como una línea blanquecina, a ver si se revisan ustedes en la casa, y se llama línea de Baliña. Ese tipo de región tiene un epitelio ortoqueratinizado, pero no en todas las personas. Tal vez dependiendo de la cultura alimenticia, les dije, y esto mucho tiene que ver con el país, con la región, en fin, y con los tipos de alimentos que consumimos. Generalmente en Bolivia nuestros alimentos son más naturales, son fibrosos, ¿no? Son menos procesados que como en otros países súper desarrollados, ¿no? A pesar que en nuestro país ya ha empezado la cadena de supermercados y todo, donde los alimentos ya vienen precocidos, ya no es necesario estar preparando durante tantas horas. Pero aún tenemos alimentos, como diríamos, fibrosos, ni qué decir los masticadores de coca, que hacen que roce contra las mucosas estas fibras y estimulan a la ortoqueratinización. ¿Qué quiere decir? Que se puede ver una capa de queratina, de células muertas, igualito que en la piel, una capa córnea. Pero por estar húmeda dentro de la boca no se dice epitelio queratinizado, sino se dice ortoqueratinizado. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque los epitelios ortoqueratinizados generalmente no desarrollan enfermedades del tipo vesiculares, las aftas, ampollas, que es tan frecuente en las personas, en los niños, donde tienen más bien mucosa de revestimiento. Los que tienen mucosa de revestimiento en su mayoría siempre van a desarrollar ahí. En cambio, este tipo de personas que tienen el consumo de mucha fibra casi no presentan estas lesiones, porque las células han producido una capa defensiva de córnea que no les permite que los virus atraviesen con facilidad el epitelio. ¿Se dan cuenta? Esas son características interesantes. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en la zona cutánea? La parte de la piel. ¿Qué tenemos? Piel delgada por fuera, ¿no ve? Ya conocemos. Y por dentro tenemos la mucosa de revestimiento, y hay que ver más allá de la línea de Baliña, en la profundidad, el surco vestibular, y el surco vestibular se constituye epitelio de revestimiento.
¿Listo? Por debajo de esos epitelios tiene la lámina propia. Y aquí hay que significar la presencia de fascículos colágenos transversales. Generalmente los fascículos colágenos en la lámina propia, que vendría a ser la similitud con la piel, el corium, ¿no? Las fibras colágenas son de distribución. Hemos dicho siempre que la dermis es tejido conjuntivo fibroso denso irregular, con gran cantidad de fibras colágenas del tipo 1. Pero en lo que corresponde a la parte mucosa, por debajo del epitelio, estará la lámina propia, ¿no? Y esta lámina propia de la mucosa tiene una característica, y aquí va a estar la pregunta, ¿no? Es decir, fibras colágenas que se van a disponer transversalmente. Transversalmente, miren, de esta manera, porque las fibras están ordenadas en este sentido, desordenadas diré, ¿no? En el corium de la parte mucosa. Pero en lo que corresponde a las mejillas, en la parte mucosa por dentro de la boca, a eso me refiero, hay fibras que se van a disponer transversalmente, en este sentido. Este es el plano de la boca, digamos, ¿no? De los epitelios. Pero las fibras van a encajarse hasta esas regiones donde tenemos las papilas térmicas. Ahí se van a encajar fibras colágenas del tipo 1, llamadas fibras de Sharpey. ¿Y por qué es tan significado esto para nosotros, las fibras de Sharpey dispuestas transversalmente? Porque van a evitar que se arrugue la parte de la mucosa bucal. Si tú tienes aquí la flexura, este es el codo, ¿no? En esta flexura, si pones así, la piel se arruga en esta parte. Cada vez que vas a flexionar las piernas o algún lugar, siempre se arruga la piel, ¿no ves? ¿Sí? Forman pliegues, ¿verdad? Sí. Esto sería lo común. Pero dentro de la cavidad bucal no van a haber arrugas en la parte mucosa. Porque si hubieran arrugas, podrías mascarte al triturar tus alimentos. Podrías constantemente, esos pliegues, ser facilidad para masticarte y dañarte. Y eso no ocurre, ¿no? Con todas las funciones que vayas a producir en la mucosa bucal por dentro, no formarán arrugas porque tiene fibras de Sharpey dispuestas transversalmente. Entonces yo preguntaré esto en el examen, no diré. Entendemos que en la mucosa bucal no producimos pliegues o arrugas, ¿no? Se puede decir rugas o arrugas, pliegues también. No forman pliegues. Se debe a la presencia de, entonces les pondré fibras colágenas horizontales. No. Fibras colágenas transversales de Sharpey. Sí, del tipo 1. Y les puedo poner ahí más allá fibras de reticulina, fibras elásticas, todas, ninguna podría poner, ¿no? No, ahí es para marear. No nos confiemos en eso. Son fibras colágenas del tipo 1 dispuestas transversalmente. ¿Se dan cuenta las diferencias que hay en nuestra cavidad bucal? Ahí está. Y claro, más abajo de la lámina propia, y lo que hemos llamado como submucosa, en la piel sería el tejido celular subcutáneo, les decía, ¿no? Donde hay grasita. En cambio, en la submucosa vamos a tener grasa, y es ahí donde se van a alojar los adenómeros de las glándulas salivales. Los adenómeros, vuelvo a recordarles, son la parte principal, secretora, ¿verdad?, de las glándulas salivales, que son exógenas. Por tanto, cuando vayamos a ver la próxima clase glándulas salivales, me voy a ocupar de decirles, aquí están los adenómeros y estos son los conductos excretores, ¿no? Así entonces, vamos a encontrar la grasa, que es la submucosa, pero que va a proteger a los adenómeros de glándulas salivales. Desde luego que en la mucosa no vamos a tener pelos, eso ocurre, o ¿quién tiene pelos en la boca? Nadie, ¿no? No tenemos pelos. Pero sí, miren, y esta es otra pregunta para el examen, en la cavidad bucal adentro tenemos glándulas sebáceas. ¿Qué?
Dentro de la boca tenemos glándulas sebáceas, sí, pero que no son funcionales. No producen sebo, al igual que en la piel. Están presentes las glándulas sebáceas y es más fácil reconocerlos, si ustedes se ven en la casa, en la zona donde están nuestros molares. Son como puntitos amarillos, que por la translucidez de la mucosa se puede ver como unos puntitos amarillos. Y se los conoce como los puntos de Fordyce. Puntos de Fordyce. Fordyce se escribe. ¿Qué son los puntos de Fordyce? Preguntaré histológicamente. Responderemos nosotros. Pues son glándulas sebáceas no funcionales, disfuncionales, ¿no?, que están presentes en la cavidad bucal. Estas no producirán el sebo como producen en la piel, ¿no?, pero que están ahí como unos puntitos amarillos que por la translucidez de la mucosa se ven, pero no producen sebo. Están ahí, por eso los conocemos como puntos de Fordyce. ¿Qué son los puntos de Fordyce? Glándulas sebáceas que no funcionan. Están los puntos de Fordyce. Y entonces aquí podemos observar en esta fotito, qué pena que la luz nos interrumpa. Aquí está la mucosa bucal, miren ustedes. Miren esta línea blanquecina, que seguramente cuando cerremos la boca se frotará contra los molares, contra los... Miren esta línea blanquita, ¿no? Que en los niños no es tan blanquita, en los adultos sí se puede ver mucho más blanquecino. Esta es la línea de Baliña. Esta línea de Baliña tiene un epitelio ortoqueratinizado, porque tiene capa córnea. ¿Listo? Ese es el epitelio ortoqueratinizado. Con seguridad voy a preguntar, la línea de Baliña, ¿a qué tipo de epitelio corresponde? Les pondré inciso A, revestimiento, inciso B, paraqueratinizado, inciso C, ortoqueratinizado, todos ninguno. ¿Qué responden? Ortoqueratinizado, pues chicos. Ya estamos construyendo nuestro examen parcial, ¿no ven? Ya está, ya está. Pero por encima de la línea blanca o de Baliña, miren, existe una zona más rosadita, que es la mucosa. Este tipo de mucosa que constituye la pared lateral de boca, o las mejillas por dentro de la boca, es un epitelio de revestimiento. Y el epitelio de revestimiento es un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado, que no tiene capa córnea, por lo tanto. ¿Listo? No tiene capa córnea. Cuidado. El epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado, llamado epitelio de revestimiento, por lo tanto, no tiene capa córnea, no tiene. ¿Eso qué quiere decir? Que las últimas capas de células están vivas. Y entonces, este dibujo que yo les presentaba hace ratito, por ejemplo, ¿dónde está? Miren ustedes, aprecien muy bien, las últimas capas celulares planas presentan núcleos, lo cual significa la presencia del núcleo, presencia que la célula está viva. Y estas células son las que van a caer, y son la mayoría que al rozar con la lengua, con los alimentos, estas células se desprenden y están en la saburra lingual. ¿Y se acuerdan cuando hicimos el frotis para observar con tinción universal en nuestro laboratorio? Veíamos ahí células epiteliales vistas de frente con núcleos, ¿verdad? Células vivas, importantes. Estas células vivas que están dentro con la saliva, con los restos alimenticios, son capaces de caer también encima de muchas heridas, muchas erosiones que tenemos, úlceras en la cavidad bucal a veces, y pueden epitelizar, de nuevo tapar o cubrir y regenerar en esa zona. Porque están vivas estas células. Es más, cuando estén ustedes en cursos superiores, van a ver que producto de la caries se producen unas pulpitis ulcerosas. ¿Qué quiere decir? La caries es tan profunda que llega hasta la pulpa y la pulpa está expuesta. Estas células caen
lo epitelizan a la pulpa y va brotando la pulpa y se conocen como los pólipos. Eso lo van a ver ustedes. ¿Y de dónde vienen las células epiteliales de los pólipos? De las células vivas de la boca. La boca está llena de células, por eso se están renovando cada 14 días o menos días todavía. Miren la importancia entonces del epitelio no queratinizado. No tiene capa córnea, ni siquiera granulosa, miren ustedes. Podemos decir únicamente tiene su capa de Malpighi. Es decir, su estrato basal germinativo con todas las células que hemos visto en amplificación, germinativas todas. Y miren, las capas de células epiteliales que tienen presencia de núcleo. ¿Verdad? En cambio, los paraqueratinizados, los epitelios paraqueratinizados, sus últimas capas celulares también tienen células con restos de núcleo. Podemos decir núcleos pignóticos, pero no tienen capa córnea. ¿No? Pero hay una característica en los epitelios paraqueratinizados. Está la presencia del estrato lúcido. ¿Y dónde tenemos epitelio paraqueratinizado? Aquí, en el borde libre del labio. Este labio, borde libre o porción roja del labio que se llama, donde las niñas pintan, ¿no es? Inclusive ponen un delineador para ver el límite entre la piel y la semimucosa. Esto del labio no es piel ni es mucosa. Se llama semimucosa. ¿No? Semimucosa. ¿Listo? ¿Qué tipo de mucosa tiene el borde libre de los labios? Es una semimucosa, pero que tiene epitelio paraqueratinizado. Que no es ni siquiera queratinizado, no es. Hemos tenido epitelio revestimiento, que es el no queratinizado, ni el ortoqueratinizado, donde hay capa córnea. Este se llama paraqueratinizado. En el epitelio paraqueratinizado, las últimas capas son el estrato lúcido. Esta es la gran diferencia y ahí está la pregunta para el examen. ¿No? Preguntaré yo pues. ¿Cuál es el estrato histológico diferente a los demás epitelios de la boca que está presente en el epitelio paraqueratinizado? El estrato lúcido, que no estaba presente ni en el no queratinizado revestimiento ni en el ortoqueratinizado. En ellos no hay, pero sí en el paraqueratinizado, ¿no? En el borde libre o rojo, la porción vermellón roja, también se llama del labio. Enseguidita vamos a ver. Entonces, queridos amigos, estamos hablando de varios elementos importantes. Aquí está. A ver, ¿dónde está mi dibujito? Aquí está. Hemos hablado del epitelio de revestimiento, ya conocemos. Este es el labio, miren ustedes. Toda esta zona, entonces la parte roja del labio, que tiene epitelio paraqueratinizado. No se olviden, yo voy a poner el tipo de epitelio que constituye el borde libre o rojo, la porción roja del labio, es epitelio. Ustedes dirán, inciso A, paraqueratinizado. Puedo poner B, no queratinizado, ortoqueratinizado, de revestimiento, ninguno. ¿No? Es el inciso A. ¿No ve? Ahora, toda esta zona que la estás viendo, donde ponen aquí el delineador las niñas, ¿no ve? A todo esto, a este se llama la línea de Klein. Klein, con K. Klein. Y toda esta zona donde le ponen el colorante las niñas, le pintan, se llama el área de Klein. El área de Klein, con K, Klein. ¿Listo? Ya sabemos lo que es la línea de Klein y el área de Klein. Si les digo yo, ¿qué tipo de epitelio está constituyendo el área de Klein? Me dirán epitelio paraqueratinizado, todo el área, ¿no ve? Que es lo mismo de decir
borde libre del labio, porción roja del labio, porción vermellón del labio, ¿o no? Claro que sí. ¿Y la línea de Klein? ¿Qué es la línea de Klein? Es el límite entre la piel cutánea y la semimucosa, porque esta zona se llama también semimucosa. No es ni mucosa ni piel, es semimucosa. ¿Y quién te marca entre mucosa y semimucosa? La línea de Klein. ¿Me están entendiendo? Esto no está en sus libros, yo te voy a preguntar justo eso. Bueno, luego después en el piso de la boca, cuando levantamos la lengua, así, aquí abajo, el piso de la boca, es epitelio de revestimiento. Epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. Los labios en la parte interna, si lo vamos a ver enseguida, les voy a mostrar. Tengo otras fotos para mostrarles epitelio de revestimiento también. La parte dorsal de la lengua, o la parte ventral, perdón, aquí abajo, la cara inferior de la lengua, esa es la cara ventral, ¿no? Está constituido de epitelio de revestimiento. En cambio, la cara dorsal de la lengua, la parte más superior, esa se llama mucosa especializada. ¿Listo? Es la mucosa especializada donde percibimos los sabores, ¿verdad? Ahí, en la cara dorsal de la lengua, se perciben los sabores, pues. Enseguida voy a hablar de esos sabores. Y también ahí están la percepción del tacto. ¿Cuál es el órgano del tacto más fino? La lengua. ¿No ve? Eso lo dijimos, se acordarán, hace varias clases. Entonces, aquí tenemos el paladar. El paladar duro y el paladar blando, que está mucho más atrás. En el paladar duro vamos a estudiar dos zonas. La zona central de la papila incisiva, y en la parte media tenemos una línea muy blanquecina que se llama el rafe medio palatino. Rafe medio palatino. Y tenemos las rugas o arrugas palatinas, ahí está, ¿no? Las rugas palatinas que vamos a ver que se dividen en dos. Donde están las rugas se llaman zonas adiposas. Y más allá, antes de llegar al paladar blando, por detrás de las rugas se llama zona glandular. Vamos a diferenciar entonces en cuatro zonas, ¿no? Dos a cada lado. El rafe medio palatino, la papila incisiva, las rugas palatinas, que se llaman también zonas adiposas, y esta zona que se llama la zona glandular. ¿Listo? Así es entonces como diferenciamos en el paladar duro. El rafe medio palatino es una región histológica, es una línea blanca, se van a ver ustedes en la casa, al medio está. Rafe medio palatino es blanquecina una línea. Está constituido, claro, de un epitelio. A veces puede llegar a la ortoqueratinasa, pero generalmente es epitelio de revestimiento o paraqueratinizado también en esta zona, ¿no? Pero lo característico del rafe medio palatino es que no tiene una significativa lámina propia. Es pobre, escasa la lámina propia. Y no hay submucosa tampoco en la zona. ¿Listo? Entonces podría preguntar en la clase. El rafe medio palatino presenta una ostentosa, ¿no es cierto?, submucosa, inciso A. B, lámina propia. C, ¿qué cosa les podría poner, no? Todas, ninguna más, ¿no? Porque no tiene submucosa y es pobre su lámina propia, muy pobre, es la más pobre, por eso se ve blanquecina. Por eso es una zona que fácilmente puede necrosarse. Porque si presionamos el epitelio, especialmente las personas que utilizan prótesis, presionan en esta zona, le produce úlceras, porque no tiene buena vascularidad por debajo en el tejido conjuntival. Eso tiene el rafe medio palatino. Ahora, en lo que corresponde a las rugas palatinas, puede ser un epitelio de masticación, que se dice también, ¿no?
que está ortoqueratinizado, porque claro, los alimentos rozan en esta parte y las rugas precisamente sirven para triturar también los alimentos. Las rugas palatinas no están ahí porque están nomás, sino sirven para aplastar los alimentos, para participar de la masticación de los alimentos. Ahí una papa, qué sé yo, es donde se aplasta, ¿no? Ahí, la lengua contra la superficie del paladar duro y donde están la mayoría de la zona de trituración. Por lo tanto, este epitelio tiene una característica de este paladar duro en esta zona donde están las arrugas, que es un epitelio que se puede ortoqueratinizar cuanto más fibrosos sean sus alimentos. ¿Listo? Pero en su lámina propia tiene mucha grasa. Por eso se llama la zona adiposa. ¿Y por qué? Porque sirve como un colchón en el momento que estemos triturando los alimentos. ¿Te das cuenta? Así es entonces esta zona. ¿Por qué se llama zona adiposa? Porque debajo del epitelio presenta gran cantidad de tejido adiposo, que es la característica. Y ustedes dirán, ah, pero entonces es la zona de la submucosa, donde hay grasa. ¿Sí? Y precisamente es para proteger como un colchoncito a esta zona que recibe mucha fuerza en el aplastamiento de los alimentos. Por eso se llama la zona adiposa del paladar duro. ¿Listo? En cambio, más allá de las rugas palatinas, seguimos en el paladar duro. Se dice zona glandular, si bien es epitelio ya de revestimiento en toda esta zona, sin embargo, por debajo en la lámina propia existe gran cantidad de glándulas pequeñas que se llaman glándulas palatinas. No siempre las glándulas salivales tienen que ser grandes como la parótida, submaxilar, sublingual. No. En la cavidad bucal tenemos miles de glándulas pequeñísimas. Se llaman glándulas accesorias. Y esto es tan fácil reconocerlo, porque también en la porción mucosa de la boca, si ustedes secaran con una gasita limpia, esperan unos 5 minutos, va a aparecer sobre la superficie miles de gotitas, cientos de gotitas pequeñas. Eso significa que las glándulas salivales accesorias labiales, que son glándulas labiales, están produciendo saliva también. Y tenemos en la pared lateral glándulas salivales que se llaman yugales, ¿no? Que están en la pared lateral, o glándulas molares que están más atrás en la mucosa, ¿no? Y aquí glándulas del paladar o palatinas, ¿no? Por eso la zona glandular. Se llama zona glandular porque en esa zona está gran cantidad de glándulas. En cambio, en el paladar, donde están rugas palatinas, ahí no hay glándulas, casi no hay glándulas, una que otrita, pero escasas. Donde hay más glándulas es la zona glandular. Y más atrás tenemos el paladar blando, donde también tienen glándulas salivales, ¿no? Este es el paladar duro, por lo tanto, ahí está, hemos hecho el destacamiento, la significación importante. Ahí está. Vamos a hablar un poquito del fornix, a ver, me pasé, y de la mucosa alveolar, del proceso alveolar. El piso de la boca, el paladar blando, todo eso. A ver, vamos a ver. Cuando hablamos de mucosa del proceso alveolar, es una mucosa que cubre al hueso de la apófisis alveolar. Es decir, ¿qué es la apófisis alveolar o proceso alveolar? Es este hueso donde están insertadas las raíces de los dientes, ¿no? Nuestros dientes están insertados en el hueso, entonces todo este huesito donde se insertan las raíces de los dientes, esa porción de hueso se llama proceso alveolar, ¿no? O apófisis alveolar, se llama en anatomía, ¿verdad? Eso lo han estudiado ustedes. ¿Sí? ¿Vieron eso o no todavía? Claro, cuando han estudiado pues huesos maxilares, inferior mandíbula, ¿no? Todo, lo han estudiado, pues es el proceso alveolar, ¿no? Ese proceso alveolar, por lo tanto, tanto interno como en la cara externa, está cubierta por la mucosa alveolar. Y la mucosa alveolar es un epitelio de revestimiento, plano preestratificado no queratinizado, ¿no? Esta es. Pero se puede delimitar de la encía, aquí
aquella que cubre cerca a los dientes, al cuello de los dientes, y se diferencia porque aquí hay una línea de demarcación entre la mucosa alveolar, que es epitelio de revestimiento o no queratinizado, de la verdadera encía, que es el mayor tramo posible por un surco, un pequeño hundimiento que se llama mucogingival. Pero aquí es donde tenemos que ver muchísimo esto nosotros, ¿no? Esta región de la mucosa gingival presenta un epitelio plano, poliestratificado y que puede variar en su queratinización. Siempre nos han dicho que puede ser no queratinizado, que puede ser paraqueratinizado u ortoqueratinizado. ¿De qué depende? De la cultura alimenticia. Pero la mayoría, siempre decimos que es un epitelio más bien paraqueratinizado y a veces ortoqueratinizado. Porque los alimentos justo en esta zona rozan. Al morder un pan, impacta aquí en la encía, los alimentos rozan constantemente. Por lo tanto, este epitelio se defiende, ¿no?, con una mayor queratinización. Pero lo significativo estará en su membrana basal, que es ondulante. Mira, presenta clavas, papilas o mamelones esto, y podemos ver que está desde el límite de la unión gingival, porque más abajo en la mucosa alveolar es lineal, no hay estas papilas, clavas o mamelones. Solamente se presenta esto con mayor sinuosidad alta en la mucosa de la encía masticatoria o insertada, que se llama, ¿ya? Tiene dos nombres: encía masticatoria o encía insertada. Un ondulamiento de su membrana basal determinando clavas, papilas o mamelones. Esto es tan profundo que en los adultos se puede ver como si fuera la piel de la cáscara de naranja. No sé si han visto la cáscara de la naranja, pero de cerquita tiene como unos agujeritos pequeños, ¿verdad? ¿Lo han visto? La mandarina, la lima, lo que quedan, pues el pomelo. A ver, observen de cerquita, tiene como unos agujeritos, como si tuvieran unos poritos, ¿no? ¿Lo han visto o no? En la mandarina es más fácil. Sí. Entonces, el epitelio de la zona de la encía insertada o masticatoria tiene una textura que se llama piel de naranja. Siempre, es la única que tiene piel de naranja. ¿Y por qué tiene piel de naranja? Cáscara de naranja, la encía masticatoria o la encía insertada. Porque estas clavas, papilas o mamelones se levantan y bajan hundimientos, suben y bajan. Y esos pequeños hundimientos se parecen a unos huequitos, unos poritos. Por esa razón, por el ondulamiento de la membrana basal. Entonces en el examen podría preguntar esto, ¿no? En el adulto se observa la encía masticatoria o insertada con la textura de piel de naranja, ¿no? Así les pondría, o de mandarina, por ahí les pongo, pues no importa, de cualquier cítrico, ¿no? Eso significa la presencia de, histológicamente significa la presencia de ondulamiento, sinuosidad, profundidad de la membrana basal. Y el epitelio le sigue, por eso esos hundimientos hacen como huequitos. Cuando hay piel de naranja en los adultos, pero en los niños no. ¿Listo? Podría preguntarles también, pues no, la encía insertada o masticatoria en los niños presentan textura de piel de naranja. No. En los niños no, hasta los 12 años casi no. ¿Listo? Más allá, en los adúlteros, en los adultos, sí tienen esta textura. ¿Listo? Y eso se debe a la sinuosidad de la membrana basal. Cuando hay textura de piel de naranja se dice que esa encía está sanita. Pero cuando se pone lisa, brillante, es proceso inflamatorio. Ahí están las gingivitis. Entonces, clínicamente observando uno puede decir no tiene gingivitis o sí tiene gingivitis, ¿no? Entonces, eso se borra cuando hay gingivitis, enfermedades inflamatorias.
En cambio, cuando uno está saludable, se puede ver la textura de cáscara de naranja. Esta es la encía masticatoria, pero alrededor del cuellito de los dientes, en 1,5 milímetros, en fin, está la encía libre. Hay dos tipos de encía. Toda la textura de la encía insertada o masticatoria, o adherida también se llama, encía adherida se llama también, porque es firme, ¿no? Es una región donde presenta toda esa textura de piedra. Pero más allácito en el cuello del diente, tengo unas fotos que sí te las voy a mostrar, estará la encía libre, el cuellito, y su altura es 1,5 de milímetro casi. Es la encía libre, pero esta encía no tiene esta textura de piel de naranja. Entonces no nos olvidaremos. Esas clavas, papilas, mamelones que son tan sinuosos, ¿estarán presentes en la encía libre? No, muy bajitos son, mira, son bajitos. Y luego esta encía libre tiene dos partes, una parte que mira hacia el exterior, es la cara externa, y la cara interna que mira hacia el diente. Y aquí formará un surquito que se llama gingival. Y el resto del epitelio se adhiere a la superficie del esmalte. Se llama la unión epitelial, ¿no? La adherencia epitelial se llama. Y esta profundidad de surco puede ser 1 milímetro, este surquito gingival. Esto es lo que ocurre entonces con la mucosa del proceso alveolar, se dice, primero alveolar, la encía y la encía libre, ¿no? Claro que entre encía insertada masticatoria o adherida, hay un límite en el cuellito, un surquito, otro surquito. Hay dos surcos, mira. Uno es el surco del proceso mucogingival y otro surquito entre la encía insertada, adherida o masticatoria y la encía libre, que se llama surco marginal. Pero no hay que olvidarnos del surco gingival que está frente al diente. ¿Listo? Ahí tenemos lo mismo. Ahí está. Esta era la zona del paladar, miren este dibujo es lindo, ¿no? Ahí está la papila incisiva, ahí está el rafe medio palatino, la zona adiposa donde están las arrugas, la zona glandular que está un poquito más atrás y la zona del paladar blando. Más atrás todavía es el velo del paladar, ¿no? Hemos hablado de las encías también, ahí está. Aquí podemos ver en el paladar, ahí está el rafe medio palatino, las arrugas palatinas, la papila incisiva, la zona adiposa que se llama esto, esta es la zona glandular y esta es la zona del paladar blando y el velo del paladar, ¿no? Ahí está todo lo que hemos ido viendo. Bueno, esto ya hemos explicado, tengo mejores dibujitos para vivir. Y, a ver, lo que no estoy mostrando es más abajito, voy a mostrar los otros fotitos para ir concluyendo ya. ¿Qué ha pasado esto? Se me ha abierto. Aquí está. No, este es el texto que les voy a pasar. Un resumen de todo lo que estoy hablando. ¿Ya? Este es mi texto. A ver. No guardar. ¿Ya la tenemos? 5 minutitos más. No. A ver, ¿dónde estamos? Ahí está, mucosa especializada. Clases de radio. Clases de esto. Aquí está. Me he salido, carajo. Clases, todo esto allí está. Histología, lanza mucosa especializada. No en la lengua. Bueno, la lengua la veremos la próxima clase.
constituye mucosa especializada, y es ahí donde vamos a ver a las famosas papilas linguales. Ya se los adelanto, hay 4 tipos de papilas. Las papilas filiformes, que son la mayoría, casi un 90% filiformes. Hay fungiformes, que están en la punta de la lengua, son de color rojito, no sé si les han visto como unos puntitos rojos, ¿no? Son las papilas fungiformes. Las papilas foliadas o foliáceas, que están en los bordes laterales de la lengua, están como pliegues de esta cortina. A ver si se van a ver la lengua, ahí están las papilas foliáceas. Y mucho más atrás están las papilas caliciformes o circunvaladas, que están formando la B lingual. La B lingual son de 8 a 12 dependiendo de cada persona. Cuántas papilas son grandes estas. Y el vértice de la B, una B V, ¿no?, en forma de V invertida, es el foramen seco, el conducto del pirogloso, ¿no? Ahí está el foramen secum, caecum se escribe, es el foramen seco. Son 4 tipos de papilas que vamos a ver. Y el tipo de mucosa y la organización, es muy fácil esto.